buenas, yo les voy a hablar de síndrome aórtico agudo. Para comenzar, me gustaría recordar un poquito la estructura de una arteria, porque vamos a estar hablando todo el rato de la aorta es una arteria y hay que entender la estructura para poder situarnos como geográficamente y estructuralmente. Ya, esta arteria va a tener como buena arteria una túnica íntima, que va a ser la de acá, una túnica media, que va a ser la de la capa muscular, y la túnica adventicia, ya que es la de afuera y que está formada por fibras de colágeno. En este caso nos importa mucho los vasos que están desde aquí afuera y hacia adentro irrigando a la aorta. Es súper loco que la aorta, siendo una arteria, tenga aortas, o sea, tenga arterias que la irrigan. Se llaman vasa vasorum, que son las arterias que irrigan a una arteria, ¿ya? Y es súper importante porque van a participar de la fisiopatología de este síndrome aórtico agudo, ¿ya? ¿Cómo vamos a definirlo? Es una emergencia aórtica, y es una emergencia porque pone en riesgo inminente la vida de un paciente, ¿ya? Por eso es una emergencia, ¿ya? Como pueden ver en general en medicina, yo creo, si ya llevan harto de la carrera, se van a dar cuenta que estas patologías que tienen una alta mortalidad, en general son poco frecuentes. Eso es súper bueno, ¿ya? Porque en el fondo, en el sentido de que siendo algo tan grave no sea tan frecuente, pero sí hay que seguir pensándolo porque es muy grave. Ahí radica la importancia epidemiológica de esta enfermedad, ¿ya? Lo otro es que son distintas entidades, pero que van a tener una clínica similar y por eso las agrupamos a las tres en un síndrome aórtico agudo, ¿ya? Estas tres van a ser la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera perforante, ¿ya? Entonces, con respecto a eso, la disección aórtica van a tener que hay una lesión en la íntima y esa lesión en la íntima va a ir avanzando y disecando, por eso se llama disección aórtica, y va a estar avanzando y por eso se va a llamar así, y es la más frecuente, ya estos están en orden de frecuencia. Es un 80% la disección aórtica y es la cual uno se centra cuando habla del manejo y el tratamiento. La segunda es el hematoma intramural, que si se fijan en el nombre es bien como intuitivo. Es intramural porque la lesión se produce dentro de la capa media, ya por eso les mostré primero una imagen como de las capas de la aorta, porque cuando hablamos de intramural sucede aquí, ¿ya? Entonces una lesión de estos vasitos, de los vasa vasorum, que estaban irrigando la aorta, y va a ser en la parte intramural, ¿ya? Por eso se llama así, es súper amigable el nombre. Y luego tenemos la úlcera aórtica penetrante, que se va a producir cuando tenemos una placa de ateroma, ¿ya? Y esa placa de ateroma se produce una rotura y esa rotura va a producir la lesión, ¿ya? Y es súper poco frecuente, es un 5%. Por eso les digo que la más importante va a ser la disección, ¿ya? Ahora, epidemiológicamente, ¿cuál va a ser como nuestro perfil epidemiológico, perfil de paciente que vamos a tener con esta patología? En general es un hombre peri 60 años, que se parece también un poco a la epidemiología del infarto quizás, así que hay que tener ojo con eso porque además la clínica se puede presentar similar, ¿ya? Ya. Como de la mortalidad, me gustaría comentarles que de un 100%, por ejemplo, que se presente como disección aórtica, solo un 80% va a llegar al hospital y un 20% muere antes siquiera de llegar al hospital. Y eso es una mortalidad prehospitalaria súper alta. Por eso les decía que es súper grave esta patología porque los pacientes se mueren incluso antes de llegar al hospital. Luego, dentro del hospital vamos a tener un 30% de mortalidad. Y después de resuelto el problema en lo agudo, 10 años después del evento agudo podemos tener una mortalidad hasta el 20%. Por eso, si hay algo que se tienen que llevar para la casa de esta patología, es que tiene una mortalidad muy alta, ¿ya? Es la mortalidad, esa palabra es como clave en esta patología, es terrible, ¿ya? Y, pucha, no les quería soplar eso, pero la hora del día a la que es más frecuente esta patología es en la mañana, ya es a las 8. Les iba a preguntar eso y me salté la animación y ya se los soplé, así que ya no vale la pregunta. Pero para que sepan, es a las 8 de la mañana y si se fijan, esto puede verse relacionado con, eso es la forma en que me lo explico yo, con el ciclo circadiano del cortisol, ¿ya? El cortisol en general está más alto en las mañanas. Y si se fijan, más tarde les voy a contar que el aumento de la presión es un ente súper importante en la fisiopatología de esto. Entonces, si el cortisol está aumentado en la mañana, son el momento en el que las presiones de nuestro cuerpo son más altas y por eso tiene sentido que esta patología sea más frecuente durante la mañana. El otro momento más frecuente es en invierno. Eso no lo sé por qué es más frecuente en invierno, pero es un tip interesante también. Ya, ese es como el perfil epidemiológico de esta enfermedad. Ahora,
les quería mostrar un poquito un pedacito de un video que tengo en mi canal, por si lo quieren pasar a ver. Más que nada para hablar de la fisiopatología, que es lo que en general comento en mi canal de YouTube. Y bueno, aquí les estoy mostrando lo mismo que les mostré recién, en el fondo las capas de la aorta, la capa adventicia, ¿cierto? Desde afuera, desde donde van a llegar las vasa vasorum, después la capa media, donde están básicamente la capa muscular, y luego más adentro la capa íntima. Y eso es básicamente para entender los 3 tipos de síndrome, como de causas de síndrome aórtico que teníamos y que ya las vimos anteriormente cuáles eran, ¿ya? Que ya les comenté que la más frecuente iba a ser la disección aórtica, era un 80%. Esto es más que nada un repaso para que no se les olvide que es la causa más común. Yo creo que después de esto no van a tener ni siquiera que leer este tema porque ya con esto es como suficiente. Luego tenemos en la capa media donde se rompen los vasitos que llegan a la capa media, la capa muscular, y va a ser el hematoma intramural, ¿ya? Y esa ya dijimos que iba a ser cerca de un 15%. Y luego íbamos a tener más hacia adentro la úlcera perforante, que es cuando se rompe una placa de ateroma, ¿ya? Y esa en el fondo va a ser un 5%, es más bajita, ¿ya? Aquí Lautaro Guevara dice que podría ser más frecuente en invierno por la vasoconstricción. Me parece una súper buena análisis. Ya, sigamos. Ya les comenté en el fondo la clasificación de los 3 tipos, y la disección aórtica también se puede dividir en tipo A, con A de ascendente, y tipo B, B de bajando, ya descendente. Si es una disección que desciende pero compromete el arco ascendente, también es tipo A. Ya la A es siempre que sea ascendente. Y lo que puede pasar, aquí me voy a detener, voy a tener que volver a poner el video, es que si yo comprometo, ¿cierto?, la parte ascendente del arco aórtico, ahí les dibujé lo que son los ostium coronarios, que son los hoyitos por donde salen los vasos coronarios, ¿cierto?, las arterias coronarias, y son las que irrigan al corazón en sístole. Ya, si nosotros tenemos una disección aórtica ascendente que comprometa los ostium coronarios, vamos a tener que se puede en el fondo producir un infarto, ¿ya? Entonces puede haber un infarto concomitante a una disección aórtica, ¿ya? Además, si tenemos sangrado en este momento que se pase hacia el pericardio, lo que puede suceder en ese caso es que el pericardio se nos llene de sangre y eso nos produce un taponamiento, ya que en el fondo es porque el corazón lo que tiene que hacer para funcionar no es solo contraerse para llevar la sangre hacia los órganos, sino dilatarse para llenarse de sangre durante la diástole. Si nosotros tenemos el pericardio, que es la bolsita que rodea el corazón lleno de sangre, no se va a poder dilatar como corresponde, no va a tener una buena precarga y se va a producir en el fondo un shock cardiogénico por un taponamiento. Ya, taponamiento es que el corazón se tapa básicamente y no puede producirse su dilatación correspondiente. Ya, un shock obstructivo y también un shock cardiogénico porque no va a funcionar bien con el corazón si es que, por ejemplo, tenemos un infarto, ¿ya? Luego también podemos tener shock hipovolémico, porque en el fondo ya no se van a irrigar bien nuestros órganos de todo nuestro cuerpo. Y lo otro, si nosotros tenemos, por ejemplo, también compromiso hacia arriba, ¿cierto? En el fondo de las arterias que irrigan nuestro cerebro, que vamos a tener, podemos también tener manifestaciones con compromiso de conciencia. Ya esa es en el fondo la forma que tenemos de ver cómo se relaciona la clínica con toda la fisiopatología. Hacia abajo, ¿cierto? Hacia arriba era el cerebro y la irrigación cerebral. Hacia abajo podemos tener isquemia mesentérica, ¿ya? Si los vasos que irrigan todo el tema de sistema gastrointestinal y tracto digestivo se comprometen, vamos a tener una isquemia mesentérica, ¿ya? Y manifestaciones gastrointestinales. Podemos tener dolor abdominal, por ejemplo, que también es una manifestación del síndrome aórtico, ¿ya? Eso se va a asociar con la clínica. Ya. Entonces, como les soplé anteriormente, la hipertensión es un factor súper importante al momento de como de entender la fisiopatología del síndrome aórtico. De hecho, es como el factor de riesgo más importante. Se observa hasta en un 77,8%, ¿ya? Otros factores de riesgo que podemos tener son el tabaquismo, la dislipidemia, la obesidad, insuficiencia renal crónica, Marfan y cardiopatía coronaria. Si se fijan, todos estos factores de riesgo que les estoy mencionando, ¿qué es lo que hacen? Si quieren pueden responder en el chat qué creen que es lo que está haciendo todos estos factores que mencionamos acá. ¿Cómo podrían influir en el desarrollo de un síndrome aórtico? Estoy leyendo el chat por si alguien quiere responder.
Es como súper obvio, en verdad, así que en el fondo van a producir un daño crónico. También puede ser por shear stress, por estrés oxidativo, por un montón de cosas. Van a producir un daño crónico al que está sometido el vaso, sobre todo la íntima, ¿ya? La íntima de la arteria. Daño endotelial, perfecto, Martín Pradenas. Sí, alteran endotelio, engrosamiento de la túnica, todas esas cosas, ¿ya? Y lo que va a hacer es que este shear stress como crónico va a inducir que se pueda romper la íntima y como pueden ver, esta foto me encantó, este esquemita, está muy lindo. ¿Y qué es lo que hay aquí adentro? Hay sangre, ¿cierto? En el fondo aquí hay sangre. Y cuando tenemos este daño crónico endotelial, en el fondo si se rompe y se produce una solución de continuidad, se va a producir una infiltración de sangre y eso va a empezar a disecar. Por eso se llama disección aórtica. ¿Se fijan? Es súper intuitivo. ¿Ya? Y eso va a ir disecando, 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 disecando. ¿Ya? Súper. Y ahora, ¿cómo la vamos a clasificar? Ya lo mencionamos como 2 veces. Una tercera no está de más porque probablemente eso le pregunten en el examen de mañana a ustedes. En el fondo tenemos la disección aórtica y dijimos que era la más frecuente, luego el hematoma intramural porque está dentro de la pared, y la úlcera perforante, que es la que tiene que ver con un ateroma, ¿ya? Una placa de ateroma rota. ¿Cuál se subdivide? La disección aórtica. Ya la disección de aorta es la que vamos a dividir en la clasificación de Stanford en tipo A y tipo B. ¿Ya? La tipo A es A de ascendente y la tipo B es B de bajando, de descendente. ¿Ya? Esa es la mnemotecnia. Como pueden ver, siempre que haya afectación de la parte ascendente va a ser A. Si se fijan, este dibujito también tiene compromiso B. Entonces ustedes se preguntan, en el fondo, si también está en el arco descendente comprometido, porque no es tipo B, y es porque en el fondo el compromiso del arco ascendente gana, es más importante, porque es el que puede definir el compromiso del pericardio que discutimos recién en fisiopatología, puede comprometer la irrigación coronaria y también se asocia más a un compromiso de la irrigación cerebral y un compromiso de conciencia, ¿ya? Y es mucho más severa y más grave, y eso lo vamos a ver en el manejo un poquito más tarde, en esta misma presentación. Entonces, el cuadro clínico. Voy a aprovechar porque están bien participativos y les voy a preguntar cuál creen que es el síntoma más frecuente de este cuadro, de un síndrome aórtico agudo. Síndrome aórtico agudo se llama síndrome porque es un conjunto de síntomas y signos, como buen síndrome. Entonces, el síntoma cardinal, el síntoma más importante que deberías hacerle sospechar un síndrome aórtico agudo, ¿cuál es? Voy a esperar. Dolor abdominal, dolor, súper, dolor. Obvio, si una persona se le está partiendo en dos la aorta, yo creo que lo mínimo que puede pasar es dolor. Perfecto. ¿Dolor dónde? Me dijeron dolor abdominal. Eric Calderón me dice dolor de pecho. Súper bien. Dolor torácico. El dolor torácico va a ser como el síntoma cardinal, ya un dolor severo que es el peor de la vida porque de verdad se le está partiendo el vaso más importante del cuerpo en dos. Eso es básicamente lo que está sucediendo, así que va a ser el peor dolor de su vida. Es un inicio abrupto, un inicio súbito en realidad, más que abrupto. En general toda la patología en semiología, la patología de vaso va a ser más abrupta, más súbita y no insidioso en general. Y va a ser más torácico que abdominal, pero puede haber dolor abdominal, por lo que vimos recién. Si se comprometen los vasos mesentéricos, podemos tener isquemia abdominal, así que también puede haber dolor abdominal, ¿ya? Eso, dolor desgarrante que desciende y se percibe en tórax y espalda, súper bien, Gaul Gareca, súper bien, ya. Un 90%, es lo más importante, ¿ya? Entonces va a ser un diagnóstico diferencial de dolor torácico. Ya, ¿qué otro síntoma podemos encontrar o signo? ¿Qué signo podrían ir a buscar al examen físico? Les voy a soplar que ya les dije, y es parte de la fisiopatología de lo que está sucediendo acá. En lo crónico y en lo agudo también puede ser. Participaron harto, así que los voy a esperar un poquito. Así como en el examen físico, en los signos vitales, qué cosas voy a tener como que pueden estar alteradas. También me van a guiar el manejo, por si acaso, porque es un factor patogénico en el fondo. Ya, es la hipertensión, ¿ya? Puede estar hipertensa la persona, más de 150, y por lo tanto va a comportarse como una emergencia hipertensiva. Ahí me llegaron todos sus mensajes de repente, creo que mi internet estaba malo. Pusieron choque, hipertensión, disnea súper bien, frecuencia cardíaca aumentada súper bien, el dolor me va a estimular el sistema simpático, voy a tener un aumento de la presión arterial, voy a tener frecuencia cardíaca aumentada, súper bien. Taquicardia, hipertensión, perfecto, shock, súper.
Sí, es una emergencia hipertensiva y por lo tanto dentro del manejo eso va a definir que yo quiera bajarle la presión al paciente, ¿ya? Un 30% puede tener también insuficiencia aórtica, ¿ya? ¿Cómo se explica esta insuficiencia aórtica? Lo que sucede, chiquillos, ay, se me salió el dibujito, ahí sí, espérenme. Tengo que volver ahí, ya, insuficiencia aórtica. ¿Por qué se produce la insuficiencia aórtica? Lo que sucede es que ya, pónganse ustedes que aquí está el corazón y aquí está saliendo la aorta, ¿cierto? La aorta tiene un radio determinado, ¿ya? Y en el fondo, si yo tengo una dilatación por este lumen falso que se produce porque va a empezar a ir sangre, ¿cierto? Desde el lumen real al lumen falso que se produce por el daño de la íntima, ¿ya? Entonces, esto hace que se ensanche el orificio como real de salida de la aorta, ¿ya? Entonces, las válvulas, en vez de cerrarse adecuadamente como se cerraban cuando estaba como de su diámetro normal, ¿cierto? Se empiezan a cerrar mal, ¿ya? Entonces, cuando el corazón debería tener cerrada la aorta, que es en diástole, ¿cierto? Porque está pasando la sangre de aurícula a ventrículo. Lo que sucede es que este hoyito de la aorta queda abierto y se devuelve sangre, ¿ya? Y se produce una insuficiencia aórtica. Pero es solo un 30%, ¿por qué? Porque podemos tener compromiso solamente de la descendente, ¿ya? No necesariamente de la parte ascendente del arco aórtico. Entonces, no necesariamente va a haber compromiso de esta parte y por lo tanto no en todas las personas va a haber insuficiencia aórtica, ¿ya? Y en un 30% vamos a tener el dolor abdominal, que muchas personas lo mencionaron súper bien en el chat, que también puede tener que ver con lo que les comenté. Primero, del mismo desgarro a nivel como abdominal, ¿cierto? Del compromiso de la aorta abdominal hacia abajo y también compromiso de todo el sistema digestivo. Lo voy a dibujar así. ¿Cierto? Que está siendo irrigado por vasos, ¿ya? Y si esos vasos se comprometen por el síndrome aórtico, no recibe la irrigación correspondiente y tenemos dolor abdominal también como manifestación de isquemia, ¿ya? Eso. ¿Qué otros síntomas podemos tener o signos? Podemos tener pulso débil. En el fondo podemos tener diferencia de pulsos también. Y vamos a tener un pulso débil si es que, por ejemplo, en la bifurcación de la aorta, que empieza a dar a los vasos que van a irrigar nuestros tejidos más distales y a nivel de los vasos que no dan el pulso, ¿cierto? Los vasos más distales. Si nosotros tenemos que esto se llena de sangre por una bolsita, ¿cierto? Del desgarro, ya no le vamos a poder entregar un buen pulso a los tejidos distales. Ya por eso el pulso está débil. Ya el tema es el compromiso a nivel de la bifurcación. Vamos a tener el dolor migratorio, que es el que uno de ustedes mencionó, ¿cierto? Un dolor que migra y claramente va a migrar en la dirección que está desgarrando, ¿ya? En el fondo, si va, por ejemplo, de arco ascendente a descendente, el dolor va a ir migrando en la dirección en la que avanza el desgarro, ¿ya? Y la disección. Podemos tener hipotensión, no solo hipertensión, ustedes bien lo mencionaron, porque ya dijimos que el corazón puede verse comprometido por dos cosas. Primero, isquemia, ¿cierto? Podemos tener un infarto porque se comprometan los ostium coronarios y al corazón no le llegue sangre. Y también podemos tener el shock obstructivo porque el pericardio se llena de sangre y el corazón no se puede dilatar como corresponde y no puede cumplir su función más que nada diastólica. Entonces, ¿qué nos produce eso? Nos puede producir un shock porque el corazón, al no cumplir su función, no produce la llegada de sangre a los tejidos y podemos tener hipotensión, ¿ya? Y shock. Ahí está shock, taponamiento. Y el déficit neurológico, ¿ya? Que en el fondo es, por ejemplo, si se comprometen los vasos que irrigan el cerebro, ¿ya? Eso. En el fondo, si ustedes se fijan, entendiendo como la fisiopatología, es mucho más fácil guardarse la clínica y las manifestaciones del síndrome aórtico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero vamos a sospecharlo, ¿cierto? Y la sospecha es el cuadro clínico que ya mencionamos. Ahora, ¿qué dijimos que era el síntoma más frecuente? El dolor torácico. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que hay otras causas importantes de dolor torácico. De hecho, cuando nosotros tenemos un dolor torácico en urgencia, no vamos a pensar primero en un síndrome aórtico, ¿cierto? ¿En qué vamos a pensar? Si tenemos un dolor torácico de inicio brusco en un paciente de 60 años, que es hombre, que tiene esos factores de riesgo cardiovascular, que fuma, que tiene hipertensión, todas esas cosas. ¿Qué vamos a sospechar?
Voy a esperar sus respuestas. Creo que no se cae. Eso, súper bien, un infarto. Ya, un infarto, perfecto. Obvio, ¿cierto? Es como de cajón. Entonces, lo que vamos a hacer para aproximarnos, en el fondo, este es el algoritmo real, porque en el fondo siempre nos hablan, por ejemplo, en los seminarios que tenemos en la universidad o qué sé yo, que, no sé, síndrome aórtico, ya vamos a empezar con un TAC. Pero no, ante un dolor torácico lo primero que vamos a hacer no es un TAC. Probablemente sea un electro, ¿cierto? Entonces esa va a ser nuestra aproximación diagnóstica. Primero un electro. Además ya dijimos que se puede producir un infarto por el mismo síndrome aórtico. Y otra forma de evaluar los diagnósticos diferenciales de un dolor torácico es la radiografía de tórax, que nos puede mostrar compromiso pulmonar, un neumotórax y esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿la radiografía de tórax nos sirve para ver un síndrome aórtico? Sí, nos podría servir. Tiene una sensibilidad aproximada del 30%. O sea, de 10 personas que tienen un síndrome aórtico, que en sí es una patología súper rara, 3 de esas personas van a tener manifestaciones en la radiografía, ¿ya? Entonces no esperemos que encontremos una manifestación en la radiografía en todos los pacientes. ¿Y qué es lo que podemos ver? Ensanchamiento del botón aórtico, es como obvio porque es lo que comentamos que también podría producirnos la insuficiencia aórtica, y ensanchamiento del mediastino, ¿ya? Así. Luego, en el fondo, si nosotros tenemos signos que nos sugieran un síndrome aórtico agudo, ¿cierto? No tenemos un infarto, no tenemos otra causa, ahí sí podemos pensar en hacer un TAC de tórax y abdomen con contraste, porque ya dijimos que podía haber compromiso de la aorta torácica y aorta abdominal, y una eco transesofágica, ¿ya? En el fondo también se puede hacer una eco transtorácica, sobre todo si el paciente está inestable. Y ahí lo que podemos ver es el flap, ¿ya? Que es el que está ahí. La eco nos va a mostrar este flap, que es la separación entre la luz falsa, que es la que se produjo porque desde la luz verdadera entró sangre a través de la solución de continuidad de la íntima, ¿cierto? Ahí va a quedar toda la sangre. Y ahí queda la luz verdadera, ¿ya? Si se fijan, esto también nos explica un poco la fisiopatología de la hipertensión en el síndrome aórtico. O sea, ustedes se preguntan por qué. Ya, la hipertensión es una de las causas o factores de riesgo del síndrome aórtico, pero ¿por qué en un síndrome aórtico agudo, ¿cierto? En el fenómeno agudo, porque tengo hipertensión, porque la presión dentro de una cavidad depende inversamente proporcional del radio, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que si yo disminuyo el radio, que es lo que está sucediendo acá, porque en el fondo se llena de sangre la capita de afuera y eso disminuye el radio real, ¿cierto? Este era el primer radio de la aorta, el de afuerita, lo voy a pintar de azul. Ese era el primer radio, ¿ya? Era un radio con R mayúscula. Y luego, si nosotros empezamos a llenar de sangre por la disección esas capitas, nuestro radio final es mucho más chiquitito, ¿ya? Cuando nosotros disminuimos el radio, no les voy a mostrar toda la fórmula de presión, pero la presión es inversamente proporcional al radio al cuadrado. Entonces, disminuciones, aunque sean pequeñas del radio de la aorta, van a aumentar mucho la presión y por eso aumenta la presión y podemos tener una emergencia hipertensiva. También podemos tener hipotensión por lo que dijimos de una disminución en el fondo del gasto cardíaco, ¿ya? Por el infarto que podemos tener. Podemos tener las dos cosas. Pero eso podemos ver en la eco. Y finalmente, me quedo lleno de dibujos esto, pero en el TAC lo que vamos a tener es claramente demarcada la línea entre el lumen falso y el lumen verdadero, y ahí se ve. Ahí está la disección aórtica. Esta disección es como de toda la aorta, básicamente. Y aquí, de nuevo, está el lumen falso, que como pueden ver es mucho más grande que el lumen verdadero, ¿ya? Súper. Esas es como las herramientas diagnósticas que tenemos. Luego, tratamiento médico, que es el primero que vamos a hacer nosotros en general. Ustedes conocen las dos principales maniobras terapéuticas que podemos hacer de forma médica, no quirúrgica, para enfrentarnos a un síndrome aórtico agudo. Tiene mucho que ver con la fisiopatología, para variar. Y la fisiopatogenia, como le quieran llamar. Voy a esperar que respondan, porque me han participado harto, así que... Y por algo le pongo animaciones también a estas presentaciones, para que puedan responder y participar. Aspirina, ¿ya? En el fondo pensando en qué, en el dolor, ¿o qué? La aspirina sería... No sé si sea una buena idea, no lo he leído en ninguna parte, pero la aspirina nos podría incluso
disminuir nuestra función plaquetaria y empeorar las cosas en caso de sangrado. Ahora, si ustedes han escuchado aspirina, me pueden contar por qué. Antihipertensivos, súper, 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 súper. Antihipertensivos, ¿ya? Vamos a disminuir el shear stress y en el fondo, lo que les comenté, estamos frente a una emergencia hipertensiva. Súper. Jorge Cruzado dice analgésico y antihipertensivo. Precisamente son los dos pilares de tratamiento de nuestro síndrome aórtico, ¿ya? Para disminuir la presión, nuestras metas van a ser 100 a 120. Súper. Beta bloqueadores, dice Elizabeth. Súper bien. Vamos a usar beta bloqueadores. Un ejemplo común que vamos a ver en varias emergencias hipertensivas es como nuestro caballito de batalla, es la betalol, ¿ya? Por lo menos aquí en Chile. Y si tiene contraindicaciones de la betalol, no sé, tiene asma y todo eso, podemos pensar en segunda línea como bloqueadores del calcio. Pero nuestra herramienta principal va a ser la betalol o beta bloqueadores, ¿ya? Y luego lo otro que muy bien dijeron también es analgesia, porque el paciente se está muriendo de dolor y literalmente se está muriendo de dolor, no solo porque tenga mucho dolor, sino porque el dolor en sí estimula el sistema simpático. ¿Y qué hace el sistema simpático, chiquillos? El sistema simpático lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la presión, ¿ya? Entonces nos produce más hipertensión, empeora nuestro shear stress y empeora la situación del paciente. Por eso el dolor no es solo por humanidad, que también es importante preocuparse de que el paciente no sufra con ese dolor, es que estamos atacando directamente la patogenia, estamos apagando un poco el sistema simpático que obviamente se prendió con un estrés así que se parta la aorta en dos. Entonces lo vamos a tratar de bajar porque esto es una emergencia hipertensiva. Por eso es importante tratar el dolor, ¿ya? Y una herramienta buena para eso es la morfina, ¿ya? Súper. Y lo último, ¿cuándo hacemos cirugía? ¿Conocen las indicaciones de cirugía en un síndrome aórtico agudo o qué se imaginan a partir de todo lo que hemos visto hoy día? Nitroglicerina, ya, súper. Es parecido al infarto, sí. También nos podría producir vasodilatación. ¿Y conocen las indicaciones de cirugía? ¿En qué casos podríamos pensar? O, por ejemplo, si yo les digo, ¿qué tipo de disección tendría indicación quirúrgica? ¿La tipo A o la tipo B? ¿O las dos? ¿O ninguna? Carbapenémico. ¿Por qué antibiótico? Ya, cuando hay desgarro. Súper. Ya. Creo que me están llegando los mensajes con desfase. Ya, disección aórtica tipo A, dice Fernanda Romano, súper bien. Es la tipo A, ¿ya? La tipo A va a ser la indicación quirúrgica principal, ¿ya? O si tenemos compromiso de raíz aórtica o de válvula, que eso es tipo A, ¿ya? En el fondo, la, la técnica va a ser hacer un injerto. Les puse varios monitos de injertos ahí. Y, bueno, resección de la parte comprometida, ¿ya? Es súper sencillo, o sea, es súper intuitivo. Es como sacar lo que está malo y poner algo que esté en el fondo un injerto, ¿ya? La tipo A, súper bien. Y, ¿saben si la tipo B tiene indicación quirúrgica? En el fondo, la tipo B va a tener indicación quirúrgica si es complicada, ¿ya? Entonces, mi mnemotecnia acá, mi regalito para ustedes es que la indicación quirúrgica es A, B y C, ¿ya? Tipo A y tipo B si es complicada. Súper bien. ¿Ya? En el fondo, ¿cuándo es complicada? Porque podría decir yo, no sé, cuando se me ocurra, no. Es cuando tiene ruptura aórtica, o sea, que se rompió de frentón la aorta, cuando tiene isquemia de órganos y cuando tiene una pseudocoartación. ¿Ya? ¿Ustedes conocen lo que es la coartación? Coartación es cuando hay un estrechamiento, ¿ya? En alguna parte de la aorta. Súper. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? La tipo A va a ser el injerto, que es el que les mostré aquí. Esos son los injertos. Y la tipo B se va a hacer stent, ¿ya? Es como este, de aquí, un stent. Es una técnica endovascular, ¿ya? En el fondo se lleva una guía por acá. Tu, 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 tu. Y aquí está el stent. Es muy parecido a lo que hace hacer los infartos. Y
de hecho es lo mismo, solo que en vez de una chiquitita de la coronaria va a ser la aorta que es gigante. Y ese stent se suelta y se ensancha y nos va a ayudar a disminuir ese lumen falso que teníamos, ¿ya? Si yo tengo ese lumen así y llego con un stent, el stent estaba cerrado, ¿cierto? Lo abro, lo dejo que se expanda. Eso va a comprimir y va a, en el fondo, ejercer presión para que disminuya el lumen falso, ¿ya? Eso es lo que hace el stent. Y eso era lo que les quería contar de síndrome aórtico agudo. Es bastante intuitivo y simpático si uno entiende la fisiopatología de las cosas. Y quise hacerlo resumido para no darles como la lata de más información de la que uno necesita al final para la vida. Yo creo que es importante hacer la síntesis. Así que le agradezco mucho su atención, su asistencia, su simpatía, su participación también. Y les dejo totalmente invitados, obviamente, a que vayan a mi canal, lo conozcan, me sigan en Instagram, en YouTube, en todo lo que quieran. Ya, ahí tengo videitos en general como que ocupo pizarrita, con lápices. Me gusta mucho dibujar, aunque no dibuje tan bonito. Pero todo con tal de que se entiendan las cosas. ¿Ya? Eso. Qué bueno que les gustó. Saludos a Vanessa, Chari, Rosana, Génesis, César, Luis, Franklin, Medic, Elizabeth, Alisa, Patricia, Hugo, Jordan, Angie, Génesis de nuevo, Juan, Ángela, Jairet. Ya. Saludos a todos. Si quieren las diapos, creo que les van a hacer llegar las diapos y yo se las mando a los organizadores. Probablemente haga una dinámica también desde mi cuenta de Instagram para que pasen a verlo por ahí. Y eso. Ya. Andrea, Keiner, Patricia de nuevo, Franklin. Ya. Muchas gracias, chiquillos. Un gusto estar con ustedes. No sé cómo salirme, sí. Ya, una pregunta, ya que bueno, en Jesús, cuando hay tipo A y B al mismo tiempo, nosotros vamos a considerar la más grave, ¿ya? Y en general eso sí en la medicina en general, ¿ya? Em, cuando una patología no sabes cuál predomina, siempre va a ser la más grave. Así que si tienes tipo A y tipo B al mismo tiempo, gana la A, ya que es la ascendente. Traté de irme a la diapo donde lo mostraba y ahí está, ya. No sé si se ve todavía, si estoy compartiendo o no, pero no sé si se ve. Ya, ahí están los tipos de Stanford. Ahí está la clasificación de Stanford. A ver. Ay, se me perdió, espérense. Ahí, ya, ahí está la clasificación de Stanford, ¿ya? En el fondo la tipo A va a ser solo ascendente o ascendente y descendente. Si se fijan, gana la más grave siempre. Y quédense con eso para la carrera, ¿ya? Las cosas más graves son en general las que predominan en una clasificación. Súper. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Ojalá poderla responder. Ya, me retiro entonces. Un gusto y muchas gracias por su recibimiento, sus gracias, sus corazones y todas esas cosas. Muy lindo. Un gusto, chiquillos. Está en vivo y abriremos otro en 20 minutos para que nos pongamos el día, porque hubo un pequeño